No nos andaremos con rodeos y desde el primer momento le diremos lo que pensamos que está ocurriendo en las últimas semanas y muy particularmente en el último fin de semana. Creemos que se ha firmado el principio del fin de la Unión Europea, porque hemos tenido a un pueblo luchador, un pueblo valiente, pero un pueblo pequeño, que tenía una economía en torno al 2% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea, que ha luchado, que ha batallado frente a un gigante que le ha aplastado. Un gigante que ha conseguido doblegar sus intereses, un gigante que ha sido capaz de doblegar los intereses de un gobierno que estaba defendiendo con valentía a su pueblo. Pero un gigante compuesto por un puñado de burócratas que no buscaban la recuperación ni buscan la recuperación de la economía griega, no buscan el bienestar del pueblo griego. Lo único que han buscado ha sido la humillación y el castigo a un gobierno rebelde. Un pacto que no sirve para recuperar la economía griega, un pacto que no sirve para otra cosa que para dar un castigo ejemplar, como decíamos. ¡Qué paradoja! Porque se vuelven a repetir los mismos errores que dieron lugar al origen de esta Unión Europea. Porque usted sabe, señor Rajoy, que en 1919 se firmó el Pacto de Versalles. Un Pacto de Versalles que fue el origen, desgraciadamente, económico de la Segunda Guerra Mundial. Y es del drama de la Segunda Guerra Mundial del que nace fundamentalmente la Comunidad Económica Europea. Ese Pacto de Versalles, que sirvió para humillar al pueblo alemán, que no sirvió para recuperar su economía. Ese Pacto de Versalles que ahora mismo se está firmando en la Unión Europea, pero esta vez contra Grecia, y qué paradoja, firmado también por Alemania. Ese Pacto de Versalles dio lugar al germen del fascismo, dio alas a Hitler. Igual que el pacto que ustedes han firmado este fin de semana es construir una autopista para la extrema derecha de Francia y construir una autopista para lo que usted, precisamente con acierto, ha señalado neofascismo de amanecer dorado. Claro, señor Rajoy, hace ya mucho tiempo de esto que estamos diciendo, hace casi 100 años de aquel Pacto de Versalles, pero es importante recuperar esa memoria. Por eso les recomiendo, les sugiero que vuelva a leer, a releer el libro de Keynes, Las consecuencias económicas de la paz. Me imagino que ya lo ha leído, pero por si acaso yo se lo voy a regalar en el día de hoy en nombre de nuestro grupo parlamentario, para que se haga historia, para que se recuerde los fallos que llevaron a una Segunda Guerra Mundial, los fallos que llevaron a la construcción del fascismo en esta comunidad y en este continente, porque se repite. Otra enorme paradoja, ¿cuál es? Se construyó, según los intelectuales franceses, la Unión Europea para evitar que el imperio alemán tuviera una potencialidad de reconstruirse. Se creía que los diseños de las redes institucionales de la Unión Europea servirían para olvidarse de los Panzers. ¿Y qué paradoja? Porque al final lo que tenemos es una nueva construcción de un imperio alemán, pero que esta vez no utiliza los Panzers y no utiliza la vía militar, sino que utiliza herramientas económicas que sirven igualmente para hacer claudicar a gobiernos y a los pueblos de Europa, para imponerle las medidas y para convertirles en un protectorado. Esa es la realidad. Y una tercera paradoja. Usted y dirigentes europeos hablan fundamentalmente de la retórica de preservar el Estado social. Y es mentira. Ustedes acaban de firmar la lápida de la conquista, de acabar con las conquistas sociales construidas por las generaciones antifascistas y que en este país fueron las generaciones que construyeron en torno a la transición el Estado social. Y ustedes lo que hacen firmando en Grecia es precisamente acabar con ese proceso. Y Europa es un mito. Y es un mito por una doble razón, no solo porque es la mujer fenicia, seducida por Zeus, convertido en toro, sino porque cuando se habla de la Unión Europea y se dice que son conquistas sociales y que es un modelo diferente al anglosajón, se miente. Es un mito. Es un mito porque lo que se está apuntalando es precisamente la regresión social y el finiquitar esas conquistas sociales caracterizadas por sanidad pública, educación pública, pensiones públicas y servicios públicos, porque es eso lo que han hecho ustedes en Grecia, promover la privatización de todos los servicios públicos que vayan quedando. La Unión Europea es una hidra, es un monstruo con muchas cabezas, que no se sabe bien quién toma las decisiones, si lo hace Merkel, lo hace el Eurogrupo, lo hace la Comisión Europea o lo hace el Banco Central Europeo. Y quien manda realmente en esta Unión Europea realmente existente es el poder financiero, quien utiliza marionetas, burócratas en la Unión Europea para finalmente decidir las políticas concretas. Usted ha hablado del corralito esta mañana aquí en Grecia. El corralito es la respuesta, es el efecto de la política del Banco Central Europeo, quien no es ideológicamente neutral. Hablamos de una Unión Europea
profundamente neoliberal. Nosotros sabemos que esta Unión Europea ha sido diseñada para evitar cualquier alternativa al neoliberalismo. Es como una camisa de fuerzas. Pero no nos digan entonces que no hay alternativa. Digan que están construyendo un monstruo de varias cabezas para evitar alternativas al neoliberalismo, para evitar que los pueblos puedan decidir democráticamente. Porque se habla mucho de democracia en la Unión Europea. ¿Y qué ocurre cuando un pueblo vota en contra de los deseos de la élite europea? ¿Qué ocurrió con la fracasada Constitución Europea cuando Países Bajos, Francia o Irlanda votó que no en el referéndum? Pues que la élite que dirige la Unión Europea decidió que se habían equivocado los votantes, que habían votado mal y que por lo tanto había que meterles el mismo contenido en el Tratado de Lisboa. Son las mismas reacciones que ustedes tuvieron el otro día cuando en el referéndum de Grecia se dijo que no. Y se dijo que no, no al euro ni a la Unión Europea, se dijo que no a la austeridad que ustedes estaban imponiendo. En España se trabaja de media, cada año, 277 horas más que en Alemania. En Grecia, 650 horas más que en Alemania. Desterremos de una vez el tópico de que los mediterráneos somos vagos. Resulta que además somos baratos, porque el sueldo medio en España es un 73% del alemán y en Grecia un 55% del alemán. Desterremos también la ideología de la patronal y sus propuestas. ¿Sabe usted, señor Rajoy, cuál es el problema fundamental de esta Unión Europea? Que nos han desindustrializado. Y el bipartidismo en este país ha desindustrializado y convertido en un desierto industrial nuestra economía, también en Grecia, también en Portugal, porque es la productividad y la estructura productiva la que explica las diferencias económicas. Y usted de esto no hablan nunca. No solo no hablan nunca, sino que se ponen arrodillados ante los intereses de Alemania y de los centros económicos que verdaderamente se benefician de que aquí no haya industrias y que esto sea simplemente un mercado para maximizar beneficios. Y de eso ustedes no han hablado. Han preferido seguir diciendo que el problema es de los ciudadanos, que querían tener sanidad pública, educación pública, privilegios, cuando no son privilegios sino conquistas sociales. No son ellos quienes han sido responsables de la crisis, no somos nosotros y nosotras los ciudadanos de la Unión Europea. Son precisamente los bancos, las entidades financieras, especialmente alemanas y francesas, las que se han enriquecido en las últimas décadas. Y usted, señor Rajoy, lo sabe perfectamente. Lo sabe perfectamente porque sabe que ese modelo económico, milagro económico de Aznar, Rato o el señor Montoro, que está también aquí, quien se benefició de ello fundamentalmente son los acreedores, los que prestaron a los especuladores y a los constructores. Y tienen nombres y apellidos. Son bancos alemanes, bancos franceses, que prestaron a Grecia para el despilfarro, que prestaron a los gobiernos de Grecia para acabar y saquear las cuentas públicas. Y resulta que en estos últimos 6 años, en toda la Unión Europea, el comportamiento de los dirigentes políticos y de la Troika ha sido el de rescatar a esos responsables. Han rescatado a los bancos. En el caso de Grecia es verdaderamente espectacular, porque eran ellos los acreedores de la deuda pública y en estos 6 años de falsos, de mal llamados rescates, se ha transferido el riesgo desde esos bancos privados hacia todos nosotros y nosotras. Por lo tanto, nos hemos encontrado con que de repente, 6 años después, los bancos internacionales, alemanes y franceses, no tenían nada que perder con la quiebra en Grecia. Quienes tenían mucho que perder éramos nosotros y nosotras, los ciudadanos a los que ustedes nos habían transferido los riesgos, las pérdidas y a quienes nos habían impedido socializar las ganancias en épocas anteriores. Verdaderamente espantoso, verdaderamente una estafa. Pero, señor Rajoy, usted ha hablado, por ejemplo, de algo que yo creo que es muy llamativo. Ha dicho que las deudas se devuelven. Supongo que se referirá también a los rescates financieros, porque la cifra que la semana pasada conocíamos que se da por perdida por parte de este Gobierno que usted preside son 40.300 millones de euros. 40.300 millones de euros que vamos a pagar todos y todas por su gestión. 40.300 millones de euros para el rescate de una minoría social. De verdad, señor Rajoy, se lo tengo que preguntar. ¿Usted se cree que nosotros somos tontos? Se lo tengo que preguntar. 40.300 millones de euros, que es prácticamente la mitad del Producto Interior Bruto de Grecia, prácticamente la mitad del Producto Interior Bruto de Grecia, que nosotros hemos perdido. Que hemos perdido los ciudadanos para rescatar a los bancos. Y en Grecia, 3/4 partes más de lo mismo. Por lo tanto, a la única conclusión que podemos llegar, señor Rajoy, se lo digo con el respeto, pero con total sinceridad, es que son ustedes unos ladrones. Son ustedes unos ladrones de guante blanco, por supuesto, con enorme elegancia, pero son la antítesis de Robin Hood, porque roban a los pobres para dárselo a los ricos. Señor Garzón, tiene usted que tener cuidado con su vocabulario. Por favor. Siga.
poniéndole el apellido a lo que considero que es una extraordinaria mecanismo de estafa legalizada, legal. Yo no estoy llamando delincuente al señor Rajoy, estoy diciendo que ha habido una transferencia monumental de dinero público a manos privadas. Que el rescate durante estos 6 años ha sido para rescatar a los bancos y no para rescatar a la ciudadanía. Han sido 40.300 millones de euros que hemos puesto los ciudadanos, que han puesto nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos y nuestras abuelas para rescatar al sistema financiero. Y usted después dice, no hay dinero para la sanidad pública, no hay dinero para la educación pública, no hay dinero para las pensiones, hay que privatizar, pero sí hay dinero para rescatar a los amiguetes. Y esto es lo que nosotros poníamos de expresión con esa relación. Pero claro, señor Rajoy, voy terminando. Le voy a preguntar a usted, ¿cuándo ha estado usted en Grecia? Estuvo usted, creo recordar, en enero de este año. Y estuvo usted no como un ciudadano más, estuvo apoyando al gobierno a los líderes de Nueva Democracia que se presentaban a las elecciones. ¿Ha visto usted sus calles, las calles de Grecia, señor Rajoy? ¿Ha visto la pobreza, la miseria, la desigualdad? ¿Ha visto usted la vida, cómo está allí? ¿Ha visto usted el sufrimiento de esas personas? Porque son el resultado de las políticas de la Troika, de los chamanes y de los hechiceros economistas de la Troika que han recomendado políticas de veneno para Grecia. Y son ustedes los que han aprobado esas políticas, pero claro que hay responsables, señor Rajoy. Yo no estoy diciendo que sea un ente abstracto. Hay responsables. Y usted sabe, por ejemplo, porque además ha presenciado eso en primera persona, usted sabe que hace unos años Grecia, el gobierno de Grecia, hizo trampas contables. Hizo trampas contables para ocultar la magnitud del déficit para permitir continuar sus políticas. Hizo trampas a todos los europeos. Hizo trampas también al pueblo español. Y lo hizo el gobierno de Nueva Democracia, el gobierno que es el homólogo, los partidos homólogo al del Partido Popular. Pero resulta que en ese momento quien les ayudó también fue una empresa, un fondo de inversión especulativo estadounidense llamado Goldman Sachs. Y resulta que el vicepresidente de ese fondo de inversión era Mario Draghi. Así que esos son los responsables también. Son los responsables de esta situación. Y ustedes no solo no buscan a los responsables, sino que al final lo que hacen es un agradecimiento. Un agradecimiento porque luego el señor Draghi tiene la desvergüenza de actuar desde el Banco Central Europeo para provocar corralitos y para actuar, se lo voy a decir de una forma también muy clara, como un verdadero matón de colegio. Porque ¿qué necesidad había de humillar a Grecia? ¿Qué necesidad había de humillar al pueblo griego? El poderío de la Unión Europea debería haber permitido la solidaridad, la fraternidad, la construcción de una Unión Europea solidaria. Y, sin embargo, se ha buscado que se firmara un pacto peor que los anteriores. ¿Por qué? Porque el Gobierno había decidido hacer un referéndum y que hablara al pueblo. Eso es humillar. Y eso no debería ser la práctica cotidiana de la Unión Europea. No servirá de nada, señor Rajoy. No servirá de nada. 6 años de políticas neoliberales que no han servido de nada, salvo para rescatar a una minoría social. Desde luego que sí. Pero no servirá de nada para recuperar la economía. Por eso la importancia del libro que le voy a dar ahora mismo. No servirá de nada porque las calles, el desempleo, la miseria, la desigualdad seguirá siendo un drama en Grecia. Y seguirá siendo un drama y la ciudadanía buscará respuestas. Y ustedes han humillado a ese pueblo y ese pueblo buscará respuestas. Por eso en la historia encontramos, desgraciadamente, que esas experiencias no suelen terminar bien. No suelen terminar bien y, como decíamos, además hay que señalar un carácter simbólico. Nosotros nos llamamos Europa, nuestro continente, Unión Europea, recuperando los valores y culturas de la antigüedad. Y no sé usted, señor Rajoy, si es más partidario de los demócratas radicales de la antigüedad, Pericles, Clístenes, Efialtes, o si por el contrario prefiere otro tipo de política. Pero no podemos dejar de señalar lo paradójico, lo especialmente paradójico que significa que en la cuna de la democracia occidental, aunque hablemos de tantos siglos de diferencias, que en la cuna de la democracia occidental los dirigentes europeos que toman el nombre de esa democracia sean los que intentan humillar al pueblo griego, a la democracia griega y de esa forma humillar también a las alternativas económicas que son posibles, que son necesarias y que sin embargo se les cierra la puerta únicamente ¿para qué? Para preservar los beneficios bancarios de una minoría social. Por eso esta Unión Europea ha firmado este fin de semana el principio del fin.
porque no hay comunidad política posible que se construya en contra de la población. No hay comunidad política posible que se pueda construir humillando a los pueblos que forman parte de todo eso. Y no sé si el puñado de burócratas que está en el Eurogrupo vive en burbujas o lo hace a conciencia, pero lo que está claro es que en la calle de Grecia y en las calles de España nadie entiende cómo los dirigentes obran en contra del pueblo. Y por eso nosotros tenemos que manifestar aquí que queremos construir una Unión Europea diferente, porque somos europeístas, pero somos los verdaderos europeístas, los que creemos que se hace en torno a la solidaridad y a la fraternidad de los pueblos, y que no se hace en torno a la humillación ni a los comportamientos mafiosos y de matones de un puñado de burócratas. Muchas gracias.